Muy buenas noches, una vez más, felices de compartir tiempo, tiempo que es vida y que tiene que ver con descubrir, descubrir cuánto necesitamos al Espíritu Santo, Así lo hemos titulado, pasito a pasito, poco a poco, vamos estableciendo fundamentos y principios que serán inmutables, determinarán en nosotros firmeza espiritual. Hace un tiempo escuchaba una enseñanza de un maestro de matemática y entró al aula, los alumnos, el pizarrón, tomó la tiza y empezó a escribir acerca de la tabla de multiplicación del 9. 9 por 1 y así hasta llegar al 10. Todo fue correcto hasta el último resultado. Puso 91 y cuando los alumnos vieron la tabla comenzaron a reírse y se reían hasta que, agotaron la risa. Entonces habló el profesor, que en realidad lo había hecho a propósito y quería mostrarles algo. Cómo ellos se burlaron, se rieron tanto por un error, Y él les mostró que todos los demás resultados habían sido exactos, pero un solo error fue el gran motivo de su risa, ¿no? De menospreciarlo y tantas cosas que pensaron. Él quiso mostrar que a veces somos así en la vida, Podemos hacer muchas cosas bien, correctamente, pero lamentablemente la gente siempre por ese error, por esa equivocación, va justamente a burlarse o enojarse. ¿Cuántas cosas, si lo transportamos a las experiencias, cuánta gente, cuántas formas a veces de pensar, centrarnos en un error, en un fracaso y no en lo correcto, que es mucho más muchas veces. Cuántas cosas buenas tenemos, pero siempre nos centramos en ese error, en esa pequeña cosa. Y si lo llevamos a los ámbitos de nuestra vida en relación con Dios, cómo Dios fue guardando su amor frente a los errores de nuestra vida. Dios sabe que todos los días tú y yo nos vamos superando, el deseo de alcanzar esa plenitud. Y estamos justamente, terminamos la cuarta entrega acerca de cuánto te necesito, Espíritu Santo, hablando de los tres estados que nos habla la palabra, los tres estados: natural, espiritual y carnal. Terminamos entonces en lo que el apóstol Pablo explica en el capítulo 7, terminando: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando que el querer, el deseo está en mí, pero hay algo que siempre me lleva a hacer lo que no quiero hacer, y si hago eso, entonces el pecado mora en mi vida, cómo gobierna mi vida. Gloria al Señor en esta noche. Te damos gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad que tenemos de entrar en los misterios que han sido escondidos
por generaciones, pero sabemos que tu placer, por medio de tu Espíritu Santo, es que se nos revele a nosotros, ya que somos la iglesia del tiempo final, Señor, sabemos que es una iglesia que debe tener la mayor luz frente a los tremendos y horribles acontecimientos del tiempo final. Padre, oramos para que en esta noche maduren áreas de nuestra vida para alcanzar ese desafío en el que tú nos has llamado, alcanzar la plenitud de nuestra vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dijimos entonces que siempre vamos a sostener en la vida cristiana una lucha entonces entre la carne y el espíritu, y nosotros justamente determinamos a quién alimentamos, a quién alimentamos y a quién no alimentamos, sabiendo que lo que alimentamos mantendremos fuerte, lo que se debilita, no se alimenta, se va muriendo. Así que las obras del diario vivir de cada día nos va a ir mostrando a quién priorizamos, si a la carne, a los deseos de la carne o al espíritu. Gloria al Señor. Dijimos entonces, entramos a otro tema, que lo más importante y el gran llamado a la iglesia es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo apropiarnos? A ver, primeros pasos, como nos enseña la palabra, despojarnos de todo pecado. ¿Cómo apropiarnos? ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Todo está en la palabra, Por la palabra nos hacemos fuertes, por la palabra prosperamos, por la palabra viene la sabiduría, el entendimiento, el crecimiento, la plenitud. Todo por medio de la palabra, Sin palabra, lamentablemente, como decíamos hace un momento, caeremos en debilitar nuestro espíritu, lo que no alimentamos, Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 9, leemos, dice el apóstol, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Primer paso, despojarnos del pecado, Segunda de Corintios, reafirmamos estos conceptos con abundante palabra. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, recuerde los verbos en tiempo presente, permanente, de toda contaminación de carne y de espíritu, recuerden minúsculo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Luego de que nos entregamos a la dirección del Espíritu Santo, qué importante, primer paso, despojarnos de todo pecado, luego abrirnos, entregarnos a la dirección del Espíritu Santo. Vamos a leer entonces Evangelio de Juan, hermoso Juan capítulo 14, en esta noche, gloria al Señor, 16 al 18, leemos, dice,
y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque, mire qué importante, mora con vosotros, mora con vosotros y estará en vosotros. Seguimos al 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermosas las promesas, tremendo. 26, agregamos también este versículo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, qué importante, todas las cosas, Él las enseñará. Gloria al Señor. Y dice, y os recordará, dos cosas, enseñar, recordar todo lo que yo os he dicho, por medio de su palabra. También podemos ver capítulo 16, versículo 13, ampliamos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, artículo indicando algo único, la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tercero, Dios revela su voluntad y verdad en forma progresiva. Recién en la otra entrega hablábamos de los procesos naturales, la alimentación de un niño, la alimentación en el proceso de la vida, de la madurez, cómo hay cosas que pueden violentar nuestro sistema alimentario. Por eso es tan importante paso a paso empezar con lo que verdaderamente genera los grandes cimientos para lo que vamos a edificar con nuestra vida, ya que somos seres influenciables. Y bueno, bien dice Efesios, para que no seamos gente que fluctúa, no haber firmeza, no habrá una verdad que nos lleve justamente a la plenitud, la que nos marca el Señor. Juan capítulo 16, versículo, leemos 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Esas fueron las palabras que Jesús tuvo en esto que estamos hablando progresivo con sus discípulos. Qué importante que tengamos la prudencia de hacer los pasos correctos. Cuánta gente quiere cosas tan sensacionalistas, quiere ver cosas, quiere entrar, es como los niños, meterse en la conversación a veces de los mayores y no entiende. Tenemos que dejar que la misma palabra vaya preparando para una vida superior. Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 33, leemos para afirmar estas cosas, dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Miremos al maestro de los maestros, Jesús, la prudencia y cómo él fue enseñando, formando, como dice aquí, versículo 33, conforme a lo que podían oír. Por eso nos pareció importante hacer este trabajo poco a poco, pasito a pasito, pero firme,
y leyendo todos los versículos para que no nos queden baches, muchas veces no leemos todo. Entonces Jesús habló con sus discípulos lo que ellos podían recibir y entender. Debían esperar más revelaciones. También les habló para que se prepararan luego de su ascensión, cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos y dentro de ellos, completaría a su tiempo, atento con esto, a su tiempo, lo que antes no se le podía enseñar. Esta promesa involucra lo que decimos, la inspiración. Importante esto, cuidado con violentar nuestra capacidad de oír, entender, experimentar lo que vamos aprendiendo para que se haga una verdadera y contundente experiencia en nuestra vida. Veamos Romanos capítulo 12, muchos versículos, capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Qué dice el apóstol? Así que, por todo lo que viene hablando, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, mejor no tomemos formas, también dice otras versiones, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis esa experiencia personal, y no valernos de las experiencias de los demás. ¿Qué dice el apóstol? Para que cada uno comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los resultados, entonces, nos habla aquí el apóstol de una vida nueva, que es nuestro culto racional, logilatría, la palabra griega, es decir, dedicar sus cuerpos, nuestra vida, como un sacrificio con todas las demandas que se requiere. Entonces, dice el apóstol, hablando a gente que está madurando, este es el verdadero culto del Nuevo Testamento. ¿Cuál? Transformados, que significa no tomen la forma o no dejen que el sistema les dé forma. Hablando del mundo, que el mundo significa sistema que no respeta ni toma en cuenta la voluntad de Dios. Para esto veamos libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11. Importante, vamos afirmando cada concepto por medio de la palabra. Es 5, 11 al 14. Dice la palabra, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto
en la palabra de justicia porque es niño. Interesante esto, es una advertencia contra la apostasía. Todo este capítulo 5 del 11 en adelante, una gran advertencia a aquellos que se hicieron tardos, o que lo que es la palabra tacus, que significa pararse arriba del freno, detenerse, cuando el cristiano comienza a dedicar el tiempo que le pertenece a la palabra, que nos edifica, nos forma, nos va explicando estos misterios, cuando dejamos el estudiar, todos los días deberemos entrar en la sabiduría, revelación, iluminación de la palabra de Dios. Se hicieron tardos, cómo detuvieron el conocimiento y ahora tienen que volver atrás, hablando de la pérdida de tiempo, de ya ser mayores, de lo que se debía saber, todavía no lo saben, siguen discutiendo y son verdaderamente lo que más adelante vamos a ver, los débiles en la fe, gente que no crece, no madura, sigue peleando, luchando, pasan los años con los mismos problemas, gente que nunca puede superar tal vez la materia que tiene que graduarse, siempre rindiendo lo mismo y nunca aprobando. Efesios capítulo 6, también vamos a ponerlo en nuestros apuntes. Capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, día malo, sabiendo que hay días buenos y días malos, y habiendo acabado todo, estar firme. Y si usted lee en todo su contexto cómo nos habla de tomar toda la armadura de Dios, no nos vamos a detener en esto porque tal vez usted tiene ya conocimiento acerca de esto. Ahora, decimos entonces, para ir concluyendo, no es lo que recibimos una vez, sino lo que experimentamos todos los días y en cada momento. Importante esto, como en todas las cosas de la vida, no podemos quedarnos en los rudimentos, en los primeros pasos. No es lo que un día aprendí, entendí, sino lo que experimentamos. Por eso el cristiano es un ser que permanente experimentamos todos los días, en cada momento. No debe cesar en nosotros esa búsqueda, esa sed por conocer más y más. No nos detengamos en el pasado, ya que siempre, siempre el fruto o en lo que pasó será un gran lastre para elevarnos como los globos aerostáticos. Las bolsas de arena lo amarran como ancla a la tierra, a los pensamientos y a los deseos de este sistema llamado mundo. Tenemos que saber que en el futuro pasaremos la mayor parte de nuestra vida. Cuidado con pretender vivir el largo futuro que nos resta con esa experiencia pasada. Reitero, ¿qué tenemos que experimentar todos los días, en cada momento? Entonces,
que el Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios. Importante esto, la primera promesa era un sello de la que hablamos, recuérdelo, que identificaría a todos los creyentes. Recuerde, primer paso, como hijos de Dios. Esa promesa es la persona del Espíritu Santo que mora en los verdaderos creyentes. Primera promesa. Ahora, estamos en un paso progresivo, recuerde, vamos madurando, vamos descubriendo a medida que vamos trepando, subiendo, el panorama es más amplio y más determinado. El Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios. Por eso el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, la vida en el Espíritu, capítulo 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Importante esto para que entendamos que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu lo da como testimonio. Porque todos los que son guiados, atento con esto, guiados, no por la carne, ni por instinto o por lo que yo quiero creer. Somos conducidos, guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Papá, ahora puedo hablar de igual a igual. Versículo 16, 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué importante, agreguémosle a esto lo que Gálatas dice, capítulo 4, versículo 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué importante esto. No volvamos a la ley. Hoy está la gran apostasía moderna. Volver a aquello que redimió. Es una gran blasfemia contra la obra expiatoria de Cristo, volver a celebrar aquellas cosas que fueron sombra y tipo del que habría de venir, y todo fue consumado, encerrado, y la victoria de Cristo es que ahora no estamos bajo los principios de la ley. Gloria al Señor. Importante esto. A veces se oyen unciones de sal, unciones de harina, cuántas cosas que hacemos en este resurgimiento, de
del judaísmo. Estamos blasfemando, querido hermano, hermana, que a veces por ignorancia caemos en la sutileza y la comercialización de emisarios del infierno, soldados de las tinieblas. Cuidado con esto, por eso necesitamos palabra. No podemos andar en tiniebla los hijos que fuimos llamados a ser la luz del mundo. Ya vamos a hablar acerca de la ofensa, terrible ofensa contra la obra expiatoria, la victoria del crucificado cuando resurgimos, cosas de la ley que fueron consumadas en Cristo Jesús, una verdadera blasfemia contra la gracia. Recuerde que somos del nuevo pacto, nuevo pacto. Gloria al Señor en esta noche. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Decíamos entonces, el Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios. Siguiente importante, el Espíritu Santo nos santifica. Recuerde la necesidad de una santificación que es un proceso y produce sus frutos en nosotros. Recuerde, siempre los frutos dan fehaciente confirmación que vamos madurando. Segunda de Tesalonicense, leamos, capítulo 2, versículo 13. Gloria al Señor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué importante saber que sin santidad nadie verá a Dios. Cuidado cuando pretendemos con cualquier condición entrar en la presencia de Dios. Cuidado con ese tipo de doctrinas. Para eso bien nos explica que el Espíritu Santo nos santifica, un proceso, y también produce los frutos legítimos de que es del resultado del trabajo, no nuestro, sino de la libertad que le damos al Espíritu Santo. Primera de Pedro también tiene algo para reafirmar estos conceptos. Capítulo 1, versículo 2. Elegidos, elegidos, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para, propósito, obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Qué hermoso, qué maravilloso, qué deleite es cuando estas cosas eternas son confirmadas en lo abundante de los versículos que confirman la verdad que proviene de su palabra. Gálatas 5:22, también leemos 5:22, gloria al Señor. Estamos hablando, recuerde, primero hablamos del Espíritu Santo, testifica que somos hijos. Segundo, el Espíritu Santo nos santifica y produce su fruto en nosotros. Gálatas 5:22 y 23 dicen esto: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, evidencia, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
no hay ley. Debemos observar, amados hermanos, Cristo formando en nosotros. Cristo no solo formando, sino formado. Gálatas 4:19 dice esto tan importante, sellos, los sellos de contundencia de la palabra. 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice el apóstol, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué importante, formados en entonces nosotros. Siguiente punto que veremos, el Espíritu Santo nos ayuda, consuela, enseña, guía e intercede por nosotros. Importante allí en sus apuntes, el Espíritu Santo nos ayuda, consuela, enseña, guía e intercede por nosotros. Importante, veamos Romanos capítulo 8, cómo la palabra se explica a sí mismo. 8:26 al 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué gran promesa, ya que todos de alguna manera tenemos una u otra debilidad. Pablo habló mucho acerca de su debilidad y cómo el Señor no quita debilidad, pero nos fortalece. A pesar de la debilidad, podemos manejarla, la podemos mantener allí debajo de nuestros pies, y eso es importante, no quitar, sino saber que puedo dominar situaciones. Reitero, 8, 26, 27 Romano, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intercesión del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué maravilloso es saber que cuando nuestra ignorancia en los procesos de la vida no sabemos cómo pedir, sabemos que el Espíritu Santo está para ayudarnos, enseñarnos. Por eso esto lo llamamos orar en el Espíritu Santo. Las oraciones más firmes, contundentes, orar en el Espíritu. Vamos a hablar y vamos a llegar la importancia del bautismo en fuego con la evidencia de hablar en las lenguas del Espíritu. Juan capítulo 16, vamos al Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es verdad que lo hemos leído varias veces, pero qué importante es confirmarlo por la palabra, lo que estamos aprendiendo, la zona de iluminación que estamos experimentando. Y recuerde que estamos hablando del Espíritu Santo que nos ayuda, consuela, enseña, guía e intercede por nosotros.
en esto que tanto cautiva y ha atrapado y engañado acerca del futuro. Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuidado con esto. Sabemos que el Espíritu Santo es la última noticia por sobre todo el mundo de los agoreros, adivinos, horóscopos, cartomancias, quiromancia, de todas las mancias, donde es el gran negocio del infierno. Nosotros sabemos que tenemos más seguro nuestro futuro porque el Espíritu Santo nos habla acerca de él. Qué importante es ser lleno del Espíritu Santo. 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Recuerde esto importante. Cristo vino a revelar al Padre y Él habló del Padre y restauró la paternidad del Dios Padre. Él vino a revelar al Padre, no habló de lo propio, habló del Padre. Esa es la obra de Cristo. Ahora, el Espíritu Santo va a hablar de Jesús, de Cristo, del Hijo de Dios. Por eso es tan importante entender cómo es el trabajo de la triunidad, el Dios trino. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Confirmado entonces Juan capítulo 16, 13 al 15. Leamos capítulo 15, 26 al 27, libro de Juan. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermoso, Todos reflejamos lo que somos a donde el hombre no ve. Por eso el Señor nos enseñó que nuestros frutos, todo lo que somos en lo interno, se reflejará en lo externo. Capítulo 8, libro de Romanos. Leemos este capítulo del Espíritu, de viviendo en el Espíritu. Entonces, 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto reiteramos, esto que ya hablamos. Dejamos entonces este tema. Consuelo, enseña, guía, intercede por nosotros, leyendo Mateo capítulo 10. Evangelio de Mateo capítulo 10. Importante esto, versículo 17 al 20. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos, a estos grandes, y a los gentiles, la gente común. Mas cuando os entreguen, no preocupéis, no nos preocupemos, dice Jesús, por qué, cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Importante. 20. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Importante, contundente, en las horas difíciles no serán nuestras palabras, sino que saldrá las palabras eternas, las palabras de Dios en nosotros. Hermosa noche,
aprendiendo cuánto te necesito, Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar a reflexionar acerca de la segunda experiencia del cristiano con el Espíritu Santo. La segunda promesa bíblica, revelada a los santos hombres que inspirados escribieron la palabra. La segunda promesa dada a cada creyente prometida, la que no entendían los discípulos, que era conveniente que se fuera el amado Maestro Jesús, que iba a morir, iba a vivificarse en la cruz. Después de ese acto sería enviado el Espíritu Santo de Dios, el poder. Vamos a entrar a un trabajo progresivo. Estamos hablando de un poder tremendo, contundente, que marca la gran diferencia, en medio de tantos parecidos, mimetismo, engaño. Qué importante tener el original, la seguridad de lo que es verdadero. Por eso el Espíritu Santo será, como decíamos hace un momento, quien no solo intercede, enseña, guía, nos santifica, produce los frutos verdaderos y testifica que somos hijos de Dios. La primera promesa hablamos que era sellarnos, y nos habla de esa permanente experiencia todos los días y cada momento. Ahora entraremos y vamos a reflexionar paso a paso, cortito los pasos, de la segunda experiencia a la que todos estamos llamados, ya que fue profetizado desde el antiguo pacto y confirmado en el nuevo pacto, de que sería derramado sobre toda carne. No habría excepción. La gran experiencia de el bautismo, en fuego del Espíritu Santo de Dios. Poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Así que la segunda promesa dada a cada creyente. Leámosla, aunque la sabemos de memoria. Sería tan importante que nos acostumbremos a leer, entrar a la palabra. Dice 1:8 aquí: pero recibiréis poder, así comenzamos, dinamis, este poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Luego de esto dice: me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué importante esto, saber que esta palabra se ha cumplido, ya que hoy, donde estemos, donde usted me está escuchando, ha llegado este evento glorioso que quienes fueron testigos realmente vieron cómo, con lenguas de fuego, viento recio, allí en el aposento alto, quienes aguardaban esta promesa recibieron esa manifestación del Espíritu Santo y hablaban en lenguas, y muchos de los observadores creían que estaban ebrios. Y allí sale el primer mensaje del apóstol Pedro. El hombre que negó a Cristo ahora se enfrentaba al imperio romano, al mundo incrédulo, al mundo legalista y el mundo judaizante.
qué tremenda predicación, qué poder. 3.000 personas se convirtieron en ese primer mensaje. Qué señales, qué contundencia, qué legitimidad nos va relatando desde que la Iglesia comenzó en sus primeros pasos con esa promesa, viviendo en esa promesa. Vamos a hacer un punto comparatorio que va a enriquecer mucho este concepto. Vamos a observar los discípulos antes del Pentecostés y luego del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a marcar un tiempo comparativo para que también nos sea a nosotros como una tabla de comparación. Importante, recuerde que la palabra trabaja por espejo, ahí nos observamos. Vamos a ver cómo eran, qué pensaban, qué hacían, cómo eran, cómo terminaron, ¿no? Todos negando, escapando. Pero ¿qué pasó después cuando recibieron ese poder? Dice, recibiréis el dínames, la energía, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Hermoso, nos vamos dejando este sabor a más, como esas ricas comidas que despiertan nuestro apetito. Qué hermoso. Queremos más, queremos entrar en aguas profundas, descubrirnos a nosotros mismos. Qué importante conocernos por medio de este espejo, pero también saber a dónde nos lleva el Espíritu Santo, en qué nos transformaremos. Buen descanso, el Señor les bendiga ricamente. Te invitamos a acompañarnos todos los martes a las 21 horas en nuestra transmisión en vivo. Nos podés escuchar en nuestra página web www.vidaenfe.com. También podés descargarte a través de Play Store nuestra app Vida en Fe. Además, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube Vida en Fe, podés disfrutar de prédicas, devocionales y estudios bíblicos. Activando la campanita recibirás notificaciones cada vez que se sube nuevo contenido y así podrás escucharlo y compartirlo fácilmente. Nuestro templo central está en Avenida La Finur 654 de la ciudad de San Luis. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 21 horas. Dios te bendiga. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada